Es un gusto compartir con ustedes la emisión de Desafío que nos convoca y nos encuentra en esta jornada para hablar de algo que es de público y notorio conocimiento, pero lógicamente a partir de una palabra para desglosar, analizar y profundizar. Recurrencia. Argentina es recurrente. Los argentinos, obviamente, también. La recurrencia nuestra tiene que ver con aquello de querer avanzar, pero nos termina frenando un obstáculo, no distinto, no desconocido, no por primera vez, el mismo que tiempo atrás supimos tener. Pero una y otra vez tenemos esta continuidad de encontrarnos con ese mismo obstáculo y otros más también, por supuesto. Esto acontece, esto pasa. Hemos escuchado muchas veces aquello de hay que privatizar porque las empresas en manos del Estado son deficitarias, no rinden como deberían y además le puede ingresar divisas importantes, dinero, dólares, al país. ¿Para engrosar qué? Las arcas. Pero resulta que después, no mucho tiempo después, supimos escuchar aquello de que las empresas deben ser del Estado, sí o sí, porque allí es como que se asegura la prestación que corresponde a los habitantes de este país. Nunca entregar las empresas del Estado. Decirle que no a las privatizaciones. Aquel esfuerzo que se supo hacer en la década del 40, mediados de aquellos años, debe tener una continuidad, un valor, una consecuencia en el presente. Recurrentes, y entonces al ser recurrentes terminamos por no entender en qué quedamos, en que sean empresas del Estado o que conviene privatizar. Pero además de ello, estamos aquí lógicamente con esto de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Es lo mejor que podemos hacer, tenemos que recurrir, tenemos que ir para que nos asistan. Sí o sí, es la única salida, es como debe ser. Y luego, no mucho tiempo después, le pagamos al Fondo Monetario Internacional aquella deuda y no los queremos ver más aquí en nuestro país. ¿En qué quedamos? Y cuando pareciera ser que finalmente es así, otra vez a tocarle el timbre al Fondo Monetario Internacional, otra vez endeudados, otra vez la receta del ajuste que viene desde allí. No se entiende, no entendemos, no nos entendemos entre nosotros, evidentemente. La recurrencia no solo se queda en estos dos aspectos, la recurrencia nos lleva entonces al día de hoy asistir a la validez de un paro convocado porque las cosas no están bien. ¿Por qué no están bien las cosas? ¿O para quién no están bien las cosas? ¿Es que hay un sector que se ve favorecido en la actualidad, en estos meses, desde diciembre al presente? Sí. ¿Es que hay un sector que está perjudicado, bastante perjudicado? También. ¿Es que no se puede tener un denominador común acaso que los contenga a todos? Pareciera ser que no. Y además, es evidente que no conviene que sea así. La fractura, la división, nos remonta a aquella frase de divide y reinarás. O en el país de los ciegos, el tuerto sigue siendo rey. Estamos aquí en esta Argentina, donde los trabajadores trabajan pero no se dignifican a sí mismos porque lo que cobran no les alcanza,
donde deben escuchar que es producto de la herencia de las gestiones anteriores, de 15, 20 años, 30, 40, en fin. Y así, justificaciones, pero que a la hora de poner un plato de comida en la mesa, están de más, porque el plato no figura. Se debe elegir, ya lo manifesté en varias ocasiones, entre el desayuno y la merienda, entre el almuerzo y la cena, nunca los cuatro. Las cuatro maneras de alimentarse en el día a día, usuales, fundamentales para los niños y los jóvenes y lógicamente para nuestros adultos mayores también. Más allá de lo que nos supieron decir, más allá de los fundamentos, cuando se apagan las luces, cuando se terminan los discursos, cuando se silencian los aplausos de los actos, cuando pasan las campañas políticas y cuando llega la hora de hacer, de demostrar, entonces los servicios, que no son servicios, en realidad servicios que no sirven, solo sirven para cobrar y ahora aumentan. Y no hay ingresos en la medida de los costos. Y entonces las góndolas, y entonces los precios, y entonces que hay que liberar el mercado, es lo que se impone por estos tiempos, que ya lo supimos escuchar antes. Y siempre en este péndulo, desde un lado hacia el otro, nosotros, es decir, el soberano, es decir, el pueblo, Juan Pueblo. El sistema de representatividad no solamente tiene que ver con la política, es en todos los ámbitos. Nos representan aquellos que están ocupando sitios para tomar decisiones. ¿Nos sentimos reflejados allí o no? ¿O hay un desapego? ¿O hay una desconfianza? Lógica por todo lo que hemos pasado. Y nada nos garantiza que no vayamos a volver a pasar por lo mismo. Es decir, si alguna vez saldamos la actual deuda con el Fondo Monetario Internacional, un tiempo después nos vamos a volver a endeudar. Si alguna vez, luego de privatizadas las empresas, asistimos al hecho de estatizarlas o viceversa, no nos podemos llegar a sorprender. Es lógico en un país recurrente que pueda volver a pasar una y otra vez. Si alguna vez escuchamos hablar de que el Estado es mejor, proteccionista, que está para eso, que tiene su sentido, su fundamento, que no lo podemos obviar, y entonces correr a un costado eso que por estos tiempos se escucha, que el Estado es deficitario, es ineficiente, que no tiene sentido, que la gente debe valerse por sí misma. Nada nos podrá sorprender, pero eso sí, siempre vamos a estar delante de los mismos obstáculos. En una cosa sí se progresa, en una cosa sí se va avanzando. Y es un objetivo que, quiérase o no, lo están logrando. Podríamos preguntarnos, a estas alturas del análisis del desafío de hoy, específicamente a qué me estoy refiriendo. Han logrado que haya más pobres, han logrado que haya más indigentes, se ha logrado que se nos mueran de angustia e impotencia nuestros viejos. Estamos logrando que la cultura esté cada vez más caída, cada vez más abajo. Es un gasto también innecesario. Curioso esto, irónico, porque se dice que de las crisis se suele salir con cultura y educación. Adolecemos de esto. Es como si hubiesen hecho un trabajo artesanal, porque pasaron distintos gobiernos de distintos signos,
de diferentes ideologías, distintos nombres y apellidos. Y en esto coincidieron. En esto sí coincidieron. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Argentina y los argentinos vamos a estar de esta manera? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando? ¿Hasta cuándo los que hoy son pequeños, como lo fuimos nosotros, a los que se les quita el derecho de la sana inocencia y la ingenuidad, el derecho a alimentarse bien, el derecho a hacer sus sanas picardías, porque a temprana edad deben concurrir no a la mesa familiar a alimentarse y a compartir con los papás y sus hermanos, sino a un merendero o a un comedor, y deben darle las gracias en alguna publicidad, bien filmada por cierto, al benefactor de turno, es decir, a la demagogia, es decir, a aquellos que con el dinero nuestro se muestran como si fuesen los salvadores, y encima hay que agradecerles. Ponen un cucharón en el plato de estos niños, se sonríen para la foto, eso sí, los abrazan y los acercan, que se vean que lo estoy ayudando. Insisto, debemos preguntarnos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo también con nuestros viejos? ¿Les estamos dando esto? ¿Le aportamos esto otro? Si sabemos otra vez que el dinero nos pertenece a nosotros, a la mayoría, al soberano, a Juan Pueblo. Pero claro, los aplausos, los flashes, las filmaciones, las propagandas, se las llevan ellos. Se las siguen llevando ellos. Aquí el tema de que somos todos iguales queda en un simple enunciado. ¿Iguales qué? ¿Iguales quién? Si yo estoy en tal cargo, si yo tengo poder. Aquí la subestimación al verdadero poder, que es el poder de arriba. Ese es el verdadero poder. ¿Alguien puede llegar a explicarme por qué, si no entonces, un entonces presidente de Centroamérica, que se tildaba como revolucionario, como el heredero de Bolívar, el que dijo el sueño de Bolívar y San Martín tiene la continuidad en mi persona, y en el 2045 me van a ver liderando esta revolución en toda Latinoamérica? Más de 200.000 personas aplaudiéndolo. Allá perdido, muy perdido, estaba Jesús en una imagen, en una cruz, como para decorar. Resulta que ese entonces presidente, en algún momento, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Caminó ante la imagen de Jesús en aquella cruz, se dejó caer de rodillas, juntó sus manos y dijo: dame un poco más de tiempo, dame un poco más de tiempo. Entonces ahí uno podría llegar a preguntarse, ¿pero cómo? ¿Que no era que tenía todo el poder? ¿Que es en lo que se les va el pensamiento, la acción y la ambición desmedida a algunos, a varios o muchos? Para terminar así, de rodillas, ¿ante quién? Ante el que no necesita ser candidato, el que no necesita prometer, el que no necesita de boletas, el que no reparte promesas, el que no apela al asistencialismo, el que no lo usa a los pobres y a los indigentes ni a los enfermos. El que perdió la primera elección porque ganó Barrabás. Triunfa el fracasado que nunca se da por vencido. En un mundo habitado por 8.000 millones de seres humanos aproximadamente, les puedo asegurar que el 90 o más por ciento saben quién es Jesús de Nazaret. Pueden seguirlo, pueden creerle o no, pero saben quién es. ¿Quién se acuerda de Barrabás? El supuesto entonces triunfador. Argentina hoy con un paro.
¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias nos va a traer? Me despido con esta pregunta. ¿Será acaso que alguna vez dejaremos de ser recurrentes? Nos vamos a encontrar la próxima semana aquí en casa por el 10 para seguir compartiendo más desafíos e intentando decir las cosas como son hasta entonces. Y muchísimas gracias de todo corazón por su amabilidad.